Rusia Gate. Comité del Congreso autoriza la publicación de un informe de los demócratas vinculado con la trama rusa. Está en manos del presidente Trump decidir si sale o no a la luz. ICE contra propuesta presidencial. Miles de agentes critican la iniciativa migratoria del presidente Trump que legalizaría a los Dreamers y limitaría la acción de la agencia en las ciudades santuario. Ataque armado. Asesinan en Guerrero a 2 sacerdotes y un maestro mientras viajaban por una carretera. Ya suman 6 los religiosos ultimados en ese sureño estado mexicano en los últimos 5 años. Jurado anónimo. Los datos de quienes integren el jurado en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán no serán revelados a petición de la Fiscalía. Además, estarán aislados mientras dure el proceso. Wall Street. La caída de la bolsa de Estados Unidos golpea a los mercados alrededor del mundo. En lo que va del año, el Dow Jones, el principal indicador del mercado, se ha anotado 11 récords al alza. El Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes dio el visto bueno a la publicación de un informe confidencial de los demócratas sobre la posible injerencia rusa en los comicios presidenciales del 2016. En este escrito, los demócratas alegan que en el memo que los republicanos publicaron la semana pasada, se trata de desacreditar la investigación de la trama rusa que encabeza el fiscal especial Robert Mueller. El presidente Trump podría o no usar su poder ejecutivo para impedir la desclasificación del documento. Y a propósito del Russia Gate, varios abogados del presidente Trump le recomendaron que no se entreviste con el fiscal especial Robert Mueller, quien encabeza la investigación de la interferencia rusa en las elecciones del 2016. De acuerdo a The New York Times, los abogados del mandatario están preocupados de que pueda ser acusado de mentir a los investigadores, dada su tendencia a hacer declaraciones falsas y a contradecirse. Y quien sí tiene programada una entrevista para hablar sobre la trama rusa es el ex asesor de la Casa Blanca, Steve Bannon. Él debe reunirse hoy con una comisión de la Cámara de Representantes que investiga la presunta intromisión de Rusia en las elecciones del 2016 y la vinculación de ese país con el equipo de campaña del actual presidente. La cita estaba prevista para la semana pasada, pero fue aplazada. El abogado de Bannon ha estado negociando las condiciones del encuentro con la comisión y la Casa Blanca. Los congresistas se preparan para votar hoy una medida que evite el cierre parcial del gobierno. La misma extendería los fondos hasta el 23 de marzo. Además, garantizaría un año un presupuesto para la defensa y de 2 años para los centros de salud comunitarios. Por otra parte, las agencias gubernamentales se mantendrían abiertas mientras se sigue discutiendo cómo otorgar protección permanente a los Dreamers, que es un tema que debe de discutirse en el Congreso el jueves y sobre el que no hay grandes avances. Los beneficiarios de DACA dicen que no se quedarán con los brazos cruzados. Perdemos trabajos, perdemos licencias y oportunidades de seguir viviendo y disfrutando nuestras vidas. No es justo que de que un gobierno o un político decida este tiene mérito y este no. Eso no debe de ser la forma que operamos aquí en los Estados Unidos. Y especialmente cuando todo permanece estancado, porque demócratas y republicanos se culpan mutuamente por la falta de progreso. Mira, la policía de Las Vegas está tras la pista del asesino de un indigente y dio a conocer las siguientes imágenes que le advertimos son fuertes. El video de una cámara de seguridad muestra a un hombre que se acerca al sitio donde el vagabundo dormía y le dispara a quemarropa varias veces. El homicidio ocurrió el viernes pasado, debajo de un puente de la autopista US 95 en el centro de la ciudad. Es un inmigrante indocumentado, el chofer que conducía bajo los efectos del alcohol cuando atropelló mortalmente en Indiana a 2 hombres, incluido un jugador de la NFL. Así lo informó la policía de ese estado tras descubrir que su verdadero nombre es Manuel Orrego Zavala. Es de origen guatemalteco y fue deportado en el 2007 y en el 2009. Los oficiales dicen que impactó una camioneta al auto detenido en la orilla de la carretera. El chofer y el jugador de los Colts de Indianápolis murieron en la escena. La policía solicitó la ayuda de agentes federales de inmigración para poder tratar este caso. El número de inmigrantes que murieron en su intento por cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en el 2016 aumentó de 398 a 412 el año pasado, pese a que menos personas intentaron cruzar esa línea divisoria. Así lo anunció la Organización Internacional para las Migraciones. 3 nuevas cepas de la influenza acechan a Estados Unidos. Por eso, los médicos advierten que podemos volver a enfermarnos, aunque ya la hayamos padecido, porque se trata de nuevos virus. Más de 50 niños han perdido la vida por gripe.
Los estados comprendidos entre Colorado y Maine están bajo alerta de nieve, granizo y aguanieve debido a una nueva tormenta que puede dejar acumulaciones de hasta 6 pulgadas de nieve en los próximos días. Y pirámides, palacios, carreteras, centros ceremoniales, puertes y murallas de hasta 9 metros de altura de la cultura maya fueron descubiertos tras estar ocultos desde hace siglos en la densa selva guatemalteca. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena comenzar la retirada de tropas rusas de Siria. Da por concluida su misión antiterrorista allí. Lo ha hecho durante una visita a la base aérea de Hmeimim en la nación árabe. El recorrido ha contado además con la presencia del mandatario sirio Bashar al-Assad y del ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu. Está Semyon Senderov con toda la información aquí con nosotros. ¿Qué tal, Semyon? ¿Qué tal, Diana? Danos detalles un poco sobre esta situación. Efectivamente, una buena noticia, ¿no? Poco más de 2 años de lucha contra el terrorismo y Vladimir Putin iba a Egipto y de paso visitó Siria, como bien has dicho, la base de Hmeimim. Pues en este contexto lo recibió, como lo vemos aquí, el presidente sirio Bashar al-Assad, también el ministro ruso de Defensa Sergei Shoigu. Entonces, en ese contexto, Vladimir Putin ha felicitado a las fuerzas rusas y también a las fuerzas sirias por haber combatido al Estado Islámico en este país árabe. Vamos a escucharlo. ¿Cómo no? Las Fuerzas Armadas de Rusia, junto con el ejército sirio, destruyeron al grupo de más capacidad combativa del terrorismo internacional. Entonces, en ese contexto, Vladimir Putin ha ordenado la retirada de la gran parte de las fuerzas armadas rusas que están en la base siria de Hmeimim. Pues ha asegurado que se ha cumplido el objetivo. El objetivo era precisamente ayudar al ejército sirio a combatir los terroristas. Y además, en ese contexto, pues se preguntaba cuánto tiempo tardarían para sacar esas tropas. Pues según el jefe de Comité de Defensa de la Cámara Alta del Parlamento, unas semanas. Entonces, como conclusión, Siria ha quedado como un estado soberano independiente, lo dijo el presidente ruso. También los refugiados que se habían huido de ese país árabe se están regresando. Y también hablamos de las condiciones, como no, de las condiciones creadas para un diálogo, un arreglo político en ese contexto. Ese era el objetivo, ¿no? Ayudar al gobierno sirio a combatir los terroristas y luego ya crear condiciones para un arreglo político. Recordemos que lo hizo Rusia a petición del mismo país árabe, a petición de Siria en otoño de 2015, cuando pidieron ayuda para combatir los terroristas. Y en todo este tiempo, en poco más de 2 años, como hemos dicho, pues han logrado destruir más de 90.000 objetivos de los terroristas, la infraestructura. También combatieron a más de 50.000 yihadistas en ese país. Y también el arreglo y el poder ir avanzando en estos 2 años ante las ciudades que han sido totalmente asediadas por el terrorismo y principalmente por el Estado Islámico. Año nuevo. El mandatario aseguró que la capacidad nuclear de su país ejerce un gran poder disuasorio sobre Washington. Aseguró que el botón siempre está sobre su mesa y que sus armas son capaces de cubrir todo el territorio estadounidense. Recordemos que Pyongyang realizó hasta el momento 16 pruebas de misiles en 2017 ante la amenaza permanente de Estados Unidos a su soberanía. Corea del Norte anuncia que se defenderá con una guerra total. Kim Jong-un tiene el botón nuclear siempre a punto en su escritorio para alcanzar con sus armas atómicas cualquier lugar de Estados Unidos. Ese ha sido, en esencia, el mensaje de Año Nuevo del líder norcoreano, quien ha anunciado que su país es ya una potencia nuclear en toda regla, preparada para producir en masa cabezas nucleares y misiles balísticos. Todo el territorio de Estados Unidos está al alcance de nuestras armas nucleares. Y siempre hay un botón para activar armas nucleares en mi escritorio. Esto es una realidad, no es una amenaza. Este año deberíamos concentrarnos en producir en masa cabezas nucleares y misiles balísticos y acelerar su despliegue. El discurso de Kim Jong-un augura un año 2018 menos beligerante de lo que fue 2017, cuando los ensayos nucleares de Pyongyang elevaron la tensión en la península coreana a niveles no vistos en décadas e hicieron temblar al mundo ante el peligro de guerra.
미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. 본토 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것, 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. 겨울철 올림픽 경기대회에 대해 말한다면 그것은 민족의 위상을 과시하는 좋은 계기로 될 것이며 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다. 이러한 견지에서 우리는 대표단 파견을 포함하여 필요한 조치를 취할 용의가 있으며 이를 위해 북남 당국이 시급히 만날 수도 있을 것입니다. 우리는 진정으로 민족적 화해와 단합을 원한다면 남조선의 집권 여당은 물론 야당들, 각계각층 단체들과 개별적 인사들을 포함하여 그 누구의